Gloria a Dios, hermanos y amigos. Dios me les bendiga. Estamos aquí juntos en la casa del Señor hoy para darle gloria a Dios por ser bueno con nosotros. Y dentro de ello vamos a predicar la palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Así que le damos gracias al Señor por poder estar todos congregados hoy. Algunos hermanos andan indispuestos en salud y esto, pero confiando en el Señor, pues lo podemos tener de manera remota. Gloria a Dios. Hermano querido, mire qué bueno. Hoy vamos a estar en capítulo 11 y capítulo 12 del libro de los Hechos. Vamos a estar en nuestro 15º sermón en el libro de los Hechos como tal. Y vamos a estar continuando el tema del crecimiento de la iglesia que se estaba desarrollando especialmente en una ciudad que se llamaba Antioquía. Y vamos a ver qué el Señor hace con los hermanos allá en Antioquía. Recuerde que es historia de la iglesia que vamos a estar cubriendo. De hecho, el libro de Hechos es un libro de la historia de la iglesia. Pero recuerde que hemos dicho que a través de la historia de la iglesia podemos ver cómo el Señor obra con la iglesia. No digo obró, porque ciertamente obró, pero de la forma en que obró, obra con nosotros. Amén. Porque ese es el fundamento de lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que nosotros somos iglesia también. Amén. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que lo que estamos viendo en Hechos es cómo el Señor trata con su cuerpo. Y ese cuerpo de Cristo está puesto aquí en el mundo para ser como Cristo y testificar de Cristo, que era lo que los apóstoles y los otros hermanos que hemos visto estaban llevando a cabo. Así que desde el verso 19 del capítulo 11 vamos a continuar donde dejamos lo que Pedro estaba informando, a la iglesia allá en Jerusalén. Recuerde que los primeros versos del 11 al 18 de Hechos 11 lo que nos dice es: cuando Pedro regresó de Cesarea, donde se convirtió la familia de Cornelio completa, siendo ellos no judíos, y dentro de los no judíos, de los más aborrecibles no judíos en la cultura judía, eran los romanos, que tenían oprimidos a los judíos. En la mente judía, si alguien no tenía salvación ni esperanza, ni podía optar por la misericordia de Dios, los primeros que estaban en fila eran los romanos. Por muchas cosas lógicas que ellos pensaban. Cuando esos romanos, y no solamente cualquier romano, un militar de alto rango romano se salva, eso fue un shock completo para muchas personas dentro de la iglesia, que en ese entonces se componía grandemente, por no decir casi en su totalidad, de judíos que se habían convertido a Cristo. Pero todavía se le habían quedado algunas costumbres de las tradiciones. Recuerda que estuvimos haciendo hincapié sobre las tradiciones que son correctas y las tradiciones que son incorrectas. Por eso hemos hablado en otras ocasiones acerca de las tradiciones de Puerto Rico. Hay tradiciones de Puerto Rico que bendicen. Amén. Hay otras tradiciones que no, que están basadas en el misticismo, en la superstición, en la poca vergüenza y en la inmoralidad. Hay algunas que no, otras que sí. La Biblia nos manda a examinarlo todo, retener lo bueno y lo malo desechar. En el caso de aquí, los cristianos judíos tuvieron que convencerse por el testimonio de Pedro que los romanos que se habían convertido a Cristo por la gracia de Dios. Por eso decían en el verso 18: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, como quien dice. Así que de ahí en adelante es que empieza a cambiar el enfoque, como le habíamos dicho, del capítulo ya 13 en adelante. El enfoque de la historia de la iglesia en Hechos se enfoca en los gentiles convirtiéndose a Cristo, porque los judíos básicamente se quedaron en esa normativa. Uno que otro grupo de judíos se convirtieron
de Cristo, pero la nación no vino a Cristo porque decidieron no creer en el Señor Jesucristo. Así que el Evangelio entonces se le dio a los gentiles, para quienes no habían promesas, para quienes los pocos judíos que se habían convertido inicialmente pensaban que no había salvación. Por eso es que la palabra del Señor dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que ahora continuamos en el capítulo 11, verso 19, y les quiero pedir, ¿verdad?, que estemos un momentito de pie para leer los versos 19 al 26, mi hermano querido, para entonces ir sobre el tema que vamos a estar viendo hoy. La iglesia crece, pero al crecer viene persecución. Es un tema esencial que tenemos que estar viendo hoy. Y vamos a ver también cuáles son las características, amén, de los creyentes, amén, que andan en comunión con Dios. Lo vamos a ver aquí. Y cuáles son las características de la iglesia que crece en el Señor. Lo vamos a ver, y ya lo hemos resumido para que podamos ir viendo. Pero lo que vamos a hacer es, después que leamos esta porción, pues yo voy a estar reseñando la historia que se describe aquí hasta el final del capítulo 12, para que usted tenga una idea. Hay, como siempre, unas imágenes que le ayudan a usted a imaginarse literalmente lo que estamos pasando según el texto. Y luego vamos a ir entonces al resumen de lo que vimos, para entonces así llevarnos en nuestro corazón lo que la palabra nos estaba enseñando. Ahora bien, dice así, Hechos 11, 19 al 26, todo junto dice: ahora bien, a los que habían sido esparcidos, amén, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, Señor, bendice tu santa palabra y dirígenos a través de tu Espíritu Santo para poderle entender. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, mi hermano querido? Fíjense lo que hemos estado oyendo. Fíjense, cuando mataron a Esteban, muchos, vimos el capítulo 7, muchos se esparcieron, por no decir la iglesia que estaba en Jerusalén grandemente, salieron esparcidos. ¿Qué es esparcido? Pues cuando todo el mundo sale corriendo. ¿Por qué? Porque había peligro de muerte, evidenciado por lo que hicieron a Esteban. Fíjense cómo es el asunto básico aquí. La iglesia de allá sale hacia otros lugares, y es esencial. A veces uno piensa, salen porque temían por su vida. Es un temor real al cual hay que actuar. ¿Sí? Podemos decir que yo en Cristo yo no le tengo miedo a nada. Mira, hay un temor de que podían fallecer. Pero fíjense la parte importante que hay aquí. ¿A quiénes les podría ir más peligrosamente que a otros? A los que estaban predicando la palabra. Por lo cual ellos, lo que infiere esto es diciendo, como nosotros vamos a seguir predicando a Cristo, pues nosotros corremos peligro de muerte en Jerusalén. Por lo tanto, vamos a predicar a Cristo, lo vamos a predicar en otro lugar. Está bien, ese es el asunto que está en la mente, el corazón de estos fieles de aquellos tiempos. Pero lo que vemos detrás de todo esto es que Dios utiliza todas las cosas, ayudan a bien para los que aman a Dios. Amén. Dice
dice Romanos 8:28. Dios utilizó el hecho de que se dispersaran por la persecución para que fueran a llegar a otros lugares, a otras ciudades, y allí continuaran predicando el Evangelio, hermano. Lo dice claramente aquí el verso 19. ¿Amén? Dice que ellos se esparcieron y llegaron hasta Fenicia, que son las ciudades estas de Tiro y Sidón. Van a salir en la historia bíblica ahora un momentito. Hasta Chipre, que era una isla que estaba en el Mediterráneo, y llegaron hasta Antioquía, que era la ciudad en Siria, donde se estaba desarrollando, vamos a decir así, el centro de la iglesia, que estaba hecha con los gentiles. ¿Amén? Jerusalén era el centro de la iglesia que salía de los judíos creyentes. Antioquía era de los gentiles creyentes como tal. Dice, usted lo vio, había varones de Chipre y de Cirene, que era al sur. Cirene era básicamente allá al norte de África. O sea, como que dice, había personas extranjeras que vivían en Antioquía, que se estaban convirtiendo a Cristo Jesús. ¿Okay? Y dice que ellos, en el verso 20, no solamente le hablaron a los judíos para que se convirtieran, le hablaron a los griegos. Ahora, en este sentido, la palabra griegos, en otras ocasiones, podría ser los judíos de ascendencia griega. O sea, como si fueran puertorriqueños New Yorkers, sería el equivalente análogo aquí. Pero aquí, cuando está hablando de estos griegos, especialmente en una ciudad que era gentil, está hablando de personas que eran gentiles. Eso era como decir, por griegos se quería dar a entender a todos los que no eran gentiles. ¿Qué pasó? Le predicaron a Cristo a todos ellos, ¿ok? Y le anunciaron el Evangelio del Señor Jesús. Y en el verso 21 dice, la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quiénes? Con todos, con los que predicaban y los que estaban oyendo la predicación. Lo que demuestra, que confirma, que la palabra dice que si el Señor no pone en tu corazón el tú creer lo que se te está predicando, nunca lo vas a creer. Esa es la gracia de Dios. Por eso dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Y qué pasó? Enseguida llegó esa noticia a Jerusalén. Dijeron, allá en Antioquía, como llegó la de Cesarea. ¿Sabes lo que pasó en Cesarea? Estaba Pedro con otros hermanos allí y ¡pum! Y se convirtió en un grupote grande de romanos allá en su casa. ¿Cómo? Hay que esperar que venga Pedro a explicar esto. Esos fueron los primeros 18 versos que vimos. Pues ahora se convierte un montón de gentiles más, pero por montones, en Antioquía. Llega la noticia a Jerusalén y los hermanos en Jerusalén, siempre cautelosos de verificar, ¿verdad? Y a veces uno pensaría, pero qué entrometidos son estos hermanos de Jerusalén, tienen a los de Antioquía que sigan allá. Si total, allá hay maestros también, pensaría uno. Pero por el otro lado, ellos estaban queriendo verificar, porque conocían bien la importancia de que se predique el Evangelio tal y como debe ser. ¿Verdad? Y estoy seguro, ellos querían estar seguros de la doctrina en que la habían creído aquellas personas. Esto es algo costumbrista judío, lo cual es una buena práctica. Ellos siempre se caracterizaban por verificar de dónde venía en lo que ellos habían creído, cuál era el fundamento. ¿Okay? Y eran bien cuidadosos de la doctrina, claro está, de la doctrina que ellos mismos en muchas cosas se habían inventado, ¿verdad? Eso no es un problema. Pero típicamente aún la misma gente normal del pueblo eran bien celosos con la doctrina. Así que esa costumbre, cuando se convierten a Cristo, estos pocos judíos, pues se les había quedado en la mente. La iglesia en Jerusalén, sintiéndose que ellos tenían un sentido de responsabilidad, por así decirlo, donde había comenzado la iglesia fue en Jerusalén, pues dijo, pues vamos a verificar la salud espiritual de estos hermanos que están en Antioquía. Primero vamos a verificar si son hermanos o no, si creyeron en Cristo de verdad. Esto nos ilustra, hermano, que también desde tiempos antiguos está esta noción de, pues no todo el mundo que dice ser cristiano es cristiano. No todo el mundo, como dice la palabra, no todo el que me dice amén, amén, dice el Señor, entrará al reino de los cielos, o sea, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que estos hermanos de Jerusalén enviaron entonces a Bernabé, que es lo que acabamos de leer aquí. Enviaron a Bernabé para ir a ver lo que estaba pasando. Y Bernabé fue. Y cuando vio la gracia de Dios, ¿qué es la gracia
gracia de Dios. Recuerden que estuvimos viendo eso el martes pasado. ¿Me recuerdan? La gracia de Dios. Capítulo 1, capítulo 2 de Efesios. ¿Qué es la gracia de Dios? Pues que Él nos trata como nosotros no nos merecíamos, en el sentido positivo, en el sentido bueno. Amén. Que Él nos regala cuando no nos tuvo que regalar. Que Él nos salvó cuando no nos tuvo que salvar. Que Él entonces salvó a estos creyentes en Antioquía cuando no los tenía que salvar. Eso es lo grande y lo misericordioso de Dios. A nosotros mismos, Él no nos tenía que salvar. Por eso dice la palabra, nos salvó. Ya en la epístola de Pablo a Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por eso que la palabra gracia, misericordia, aparecen tantas veces. No depende del que corre ni del que quiere, sino de Jehová que tiene misericordia. Y allá en el Antiguo Testamento dice, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Como que dice, al que yo quiero le hago misericordia. Cuando Moisés tuvo la visión de Dios allá en el monte Sinaí, el Señor mismo se anunció. Cuando Moisés le dijo, yo quisiera ver tu rostro. Y el Señor le dijo, yo te voy a mostrar, pero no va a ser mi rostro. Me vas a ver como de rebote, por así decirlo. Tú te vas a esconder en ese hueco de esa piedra y yo voy a pasar y solamente verás mi gloria de momento así. Entonces uno dice, wow, ¿por qué el Señor estaba tan exclusivista? Porque la gloria del Señor solamente se percibe en su totalidad cuando estemos completamente puros y santos y no vamos a estar en este cuerpo. Cuando estemos allá vamos a estar de cara a cara con el Señor, en realidad, pero ahora no. Que Moisés, cuando el Señor pasó frente a él, el mismo Señor decía, Jehová, 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 lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Que hace misericordia a millares de los que hacen su voluntad. Amén. O sea, como que dice, desde siempre el Señor ha estado haciendo misericordia. Nosotros somos la evidencia de eso. Amén. Los hermanos de Antioquía eran la evidencia de eso. Así que, ¿qué pasó? Llegó Bernabé, vio la gracia de Dios, se regocijó y los exhortó a todos ellos, los nuevos hermanos, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Como quien dice, decidan en su corazón, ahora que han conocido a Cristo, mantenerse fieles a Cristo, implicando que habrá muchas razones. Ustedes van a ver que van a tratar de impedir que ustedes anden y continúen fieles a Cristo Jesús. La victoria de la iglesia, nuestra enseñanza es seguir fieles al Señor, a pesar de las circunstancias. Hoy tenemos una circunstancia, tenemos aquí una pandemia que parece algo, ¿verdad?, que es pasivo, pero no es pasivo. Pero no podemos dejar que la pandemia afecte el corazón y la fidelidad y el fervor de la iglesia, hermano. En aquellos tiempos había una persecución real, ¿verdad? Había, vamos a decir, una pandemia de persecución y los hermanos no dejaron que las cosas les apagaran. Amén. El mismo Bernabé les exhorta, permanezcan así mismo fieles y fervientes, como los encontré ahora. Le está diciendo Bernabé, permanezcan así. ¿Por qué les dijo eso él? Dice el verso 24 que era un varón bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Amén. O sea que el Señor proveyó que a quien ellos enviaran allá a Antioquía fuera un hombre de Dios de verdad. Fíjense que él no llegó a criticar allí. Habría muchas imperfecciones, hermano. Yo estoy seguro. Era una iglesia nueva. ¿Okay? Yo estoy seguro habría muchos que necesitaban todavía ser instruidos en toda la fe. También necesitaban aprender los rudimentos del camino del Señor. Amén. Quizá habrían costumbres que a los judíos pues no les agradaban, pero tampoco eran pecado. Amén. Bernabé no se fijó en nada de eso. Se fijó en lo que es importante. Aquí hubo un montón de gente que estaban perdidos el otro día y hoy están salvos en el Señor. ¿Qué yo les voy a recomendar? Que permanezcan fieles al Señor. Que hay persecución, que el diablo no quiere, que el mundo no quiere, que se predique a Cristo, pero yo les exhorto que ustedes sigan fieles, reconozcan que ahora vamos a antagonizar el mundo y que vamos a seguir predicando a Cristo Jesús.
Ese fue el consejo que le dio Bernabé, porque era varón bueno y estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Bernabé? Después que vio que se añadió esa gran multitud de personas al Señor, fue a Tarso, donde habíamos dejado a Pablo. Recuerda que Pablo se había convertido a Cristo, había ido a Arabia, había regresado, y donde quiera predicaba se formaba un revolú porque la gente no quería escuchar el Evangelio. Y eventualmente visitó Jerusalén, regresó a Antioquía, y entonces fue a Tarso, ¿verdad?, su ciudad natal, y allí estaba hacía un año ya. Allí fue a buscarlo a Bernabé, lo encontró y se lo trajo a Antioquía. Así que estaba Bernabé, que no regresó a Jerusalén por un tiempo, porque dice que estuvieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Dijo, aquí estos varones, esta iglesia, hay que instruirla en la palabra del Señor. Yo necesito ayuda, voy a buscar a Saulo, que es mejor que Pablo para enseñar. Amén. Bernabé buscó a Pablo, estuvieron un año entero allá en Antioquía, enseñándole la palabra del Señor. Y a los discípulos entonces se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que este asunto de allá están los cristianos, ese nombre se usó en Antioquía. Pero no piense que era una alabanza para los cristianos, era un desprecio. Es como si usted va por la calle y dice, aleluya, ven acá, ¿verdad? Usted le diría, orgullo lo llevo, pero el que se lo dijo no se lo dijo por orgullo, se lo dijo para molestarlo, ¿verdad?, para pegarle un vellón, para degradarlo a usted. Sí, ¿entienden? Pero a los cristianos le decían así mismo. Los cristianos, como que dicen, esa gente son locos de pastilla, porque ellos creen en un supuesto Dios que lo mataron, ellos dicen que resucitó. ¿Está bien? Para el que no cree, el asunto del Evangelio es locura, pero para los que creen es poder de Dios. Amén. Por eso decía Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío y al griego. Amén. Y no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces ¿para qué murió Cristo? Hacía falta que Cristo muriera, porque la salvación no se logra por las obras, se logra porque Él se la regala a uno. Así que Pablo estaba claro con todas estas cosas. Y esto mismo era lo que le enseñaba a esta iglesia que estaba allá en Antioquía. Ahora bien, ¿qué sucede después de esto? Dice el verso 27, siga conmigo. Voy aquí a ilustrarlo. Más adelante vamos a ir a esta porción. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ya estaban Bernabé y Saulo allí, pero vinieron otros profetas más. Cuando dice profeta, ¿qué quiere decir ser profeta? Hoy en día, la palabra profeta se ha estado usando mal su significado. Muchas veces se quiere dar a entender que el profeta es el que predice el futuro. Pero el profeta, lo que es propiamente dicho, es un mensajero de la palabra de Dios. Eso es lo que es un profeta. Elías, por ejemplo, mensajero de la palabra del Señor. Pues, además de hablar la doctrina del Señor que ya estaba establecida, también traía mensajes específicos de Dios. Era un vocero de Dios. Un profeta es el vocero de Dios. Puede ser un predicador, también puede ser alguien que traiga algún mensaje de parte del Señor. Amén. Ahora, lo que es claro es que el Señor en la iglesia no se vale necesariamente de estar siempre prediciendo el futuro. ¿Sí? Esto va a ser y esto va a venir. El Espíritu Santo nos advierte y nos lleva a nosotros cómo debemos comportarnos en este mundo malo. Pero es erróneo pensar, pero hay evidencia bíblica para esto, que siempre que nos vamos a juntar aquí, aparecerá alguien que nos va a hablar profecía y nos va a leer la baraja, como quien dice, y nos va a decir el futuro de nuestras vidas. Hoy en día se acostumbra mucho a esto, en otras congregaciones, pero es un error que se sigue perpetuando porque se sigue practicando. No hay revelación que el Señor le esté dando a otra persona que tenga que ver contigo y tú no seas el primero que la sepas. ¿Entiendes?
La forma que trabaja el Señor es, el Señor viene y habla a la iglesia a través de una persona, confirmando lo que ya la iglesia, el Señor le ha puesto en su corazón. Recuerda que el Espíritu Santo es el mismo en todos. Muchas personas parece que se lo olvida. Piensa que el Espíritu Santo está en unas personas y en otras no. Claro, si somos todos creyentes, el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Ahora, le digo esto porque cuando dice profetas, son personas, la palabra profetella, son personas que hablaban la palabra de Dios. Y en este caso dice, levantándose uno de estos, que se llamaba Agabo, este Agabo va a salir de nuevo en el capítulo 21. Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, en los próximos 2 o 3 años, en el futuro, el Señor estaba mostrando a la iglesia de que iba a venir una hambre. ¿Cómo digo yo? No son pandemias, ¿cómo se llama? Hay una palabra esa así parecida. Hambruna, esa es la palabra. Esta hambruna eran bien comunes en estos tiempos, hermanos, porque como dependía de la agricultura, que no estaba con sistemas de riego, ni estaba automatizada, ni nada de estas cosas, y dependía de la agronomía, de la agricultura de una región, ¿okay? No de regiones del mundo. Y pues, si una hay una sequía, pues traen la comida del otro. En aquellos tiempos eso no sucedía. Así que cuando había falta de agua, o venía una plaga de langostas, de estas saltamontes que se lo comían todo, pues había hambruna. Muchas veces esta duraba por 2 o 3 años. ¿Qué quiere decir hambruna? Que no aparecía mucha comida, hermano. Y no aparecía la comida. Y eso era una calamidad terrible, hermano. Así que, si la iglesia estaba pasando por unos tiempos donde había hambruna, estoy seguro, miembros de la iglesia estaban siendo afectados, pero la diferencia es que la gracia de Dios estaba con ellos. Como dice, porque me temen no les faltará ningún bien. Amén. Así que, lo que dice, y está confirmado en el libro de la historia, que en el tiempo de cuando Claudio fue emperador, entonces vino esa hambruna, pero todavía no había sucedido cuando esto se relata aquí en los Hechos. ¿Okay? Que miren lo que hicieron. Cada uno de los discípulos, conforme a lo que tenía, ¿qué son los discípulos? Son los cristianos que estaban en Antioquía. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Qué hicieron? Hicieron un serrucho, como dicen en Puerto Rico, y prepararon una ofrenda entre todos y la enviaron a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. ¿Amén? Así que eventualmente Bernabé y Saulo, no quiere decir que ahí fue que salieron, porque el hambre todavía no había ocurrido. Aquí lo que está diciendo es, miren lo que llegarían a hacer los hermanos de Antioquía, para que vean cómo el Señor los transformó. Lo mismo veríamos nosotros de las tesalonicenses, que enviarían ofrenda a Corinto y otras ciudades, y enviarían ofrenda a Jerusalén, aun cuando los tesalonicenses eran personas que estaban en escasez económica. Usted lo va a ver más adelante, cuando vayamos a las porciones en Hechos, y veamos entonces en Tesalonicenses lo que estaba pasando. Los mismos de Antioquía enviaron ofrenda a los hermanos que estaban en Judea, porque la estaban pasando bien apretados. Lo cual quiere decir que esta hambre estaba más localizada en la región de Palestina, más que en la región donde estaba Antioquía. Y a veces pasaba así. Eso le da a entender a usted que el asunto de transportar comida de grandes distancias no se daba. O sea, la comida era la que se cosechaba en los alrededores de donde usted vivía y los campos allí. El trigo era el trigo que vivía por allí, ¿me entiende? El aceite era el aceite que se conectaba en las plantas de olivo que había por allí. O sea, no era que había este asunto de estas caravanas que venían y traían grandes comidas de otros lugares. Eso prácticamente no ocurría. ¿Amén? Así que el hambre estaba localizada en Jerusalén. Y los hermanos de Antioquía, Dios les proveyó a ellos para que ellos pudieran enviar ayuda a los hermanos que estaban en Jerusalén. Gloria a Dios. Así que eso sucedería eventualmente cuando Bernabé y Saulo llegan a Jerusalén, lo voy a ver más adelante, y traen la ofrenda. Así que Dios estaba bendiciendo a estos hermanos allá en Antioquía. Pero entonces miren lo que pasa, si usted va al capítulo 12, como le dije, vamos a reseñar esto bien rápido, para ir entonces a lo que nos está diciendo así la palabra del Señor.
Verso 1, capítulo 2 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, este era Herodes Antipas, este era nieto de Herodes el Grande, el que había mandado a matar los niños cuando el tiempo que Jesús había nacido. Eso para este tiempo harían ya como 40 años, ¿verdad? Que aquel otro Herodes el Grande fue. Y después Herodes, sabe que murió para ese tiempo al poco, porque María y José escaparon a Egipto para escapar de la matanza. Pero estuvieron allá como, qué sé yo, como un par de años, hasta que escucharon que Herodes, ese Herodes, el abuelo de este, había muerto. Y entonces fue que volvieron y subieron de nuevo a Judea. Este Herodes Antipas era nieto de ese otro. Este Herodes Antipas era igual de malo, igual de pagano, igual de endemoniado que era su abuelo y su papá. Todos estos Herodes eran gente mala. Los Herodes no eran judíos, ni eran romanos, eran idumeos. O sea, eran, vamos a decir así, de Edom, eran edomitas, eran descendientes de Esaú, no de Jacob, si sabe, ¿verdad? De esta historia bíblica. Así que ellos no eran de sangre de Israel, de Jacob, ¿verdad? De las tribus de Israel. Tenían como ancestro común a Isaac, pero de ahí la promesa fue a través de Jacob. Recuerda aquello. Esa es la consecuencia del asunto del plato de lentejas aquel, si te recuerda. Esaú, siendo primogénito, despreció el ser primogénito y lo que conllevaba, y lo tuvo en poco, y se lo cedió a Jacob. Y Jacob obtuvo la bendición de Isaac como primogénito, pero Jacob no lo era. No vamos a ahondar en las implicaciones, pero eso fue lo que pasó en la historia bíblica. Así que eventualmente, a pesar de que Esaú y Jacob se reconciliarían, sí, lo cierto es que la raíz y la bendición y el plan de Dios con su pueblo se efectuó a través de Jacob y su familia, no a través de Esaú, que formó el pueblo de Edom. Pues los Herodes, su familia, entonces eran idumeos. Ellos querían hacerse pasar por judíos, pero en realidad todo el pueblo sabía que no lo eran. Ellos se congraciaban con los judíos, pero se congraciaban también con los romanos. Por eso es que los romanos les habían permitido a ellos gobernar Judea. Los romanos nunca iban a poner como gobernador a un judío. Iban a poner a alguien que fuera pues, casi, ¿verdad? Para que no se congraciara ni con los judíos ni con más nadie. Por lo tanto, todos estos Herodes eran reyes y gobernadores de estos de buque, con sellos de goma puestos por el que mandaba en realidad, que era el emperador. Este Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, el que estamos viendo aquí en la ilustración. Jacobo era hermano de Juan. Recuerda, Juan, Jacobo y Pedro eran los tres apóstoles que siempre estaban prominentemente con Jesús. Ellos venían de allá de Capernaum. Era como la Biblia llama, de los hijos de Zebedeo, de los hijos del trueno, recuerda que le mencionaba también. Pues este Jacobo era hermano de Juan. Y Jacobo, amén, fue muerto por Herodes. Herodes lo mató simplemente porque era líder, ¿verdad?, de la iglesia en Jerusalén. Por eso fue que lo mató. Y viendo que esto había agradado a los judíos, dice, mira, a los judíos les gustó esto, pues procedió a prender también a Pedro, agarró a Pedro. Entonces, en ese tiempo eran los días de los panes sin levadura, era la fiesta de la Pascua, era la Semana Santa, como nosotros lo llamamos, en ese tiempo. Se entiende que podría haber sido el año 40 o 41 después de Cristo, más o menos, según vemos en la historia bíblica. Fíjate lo que pasa aquí. Jacob, líder de la iglesia, ¿por qué Dios permite que maten a Jacob? Pregunta grande, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió que Saulo escapara bajándolo por una canasta
escape. Pero más adelante usted va a ver que sí permite y provee para que Pedro sea librado de la cárcel. ¿Por qué Pedro sí y Jacobo no? Son cosas que uno no sabe, hermano. ¿Qué nos ilustra esto? Nos ilustra que el Señor a nosotros nos ha dado la cordura para hacer las cosas según su palabra. El Señor nos ha llamado a nosotros como sus hijos, que Él compró con su sangre. Recuerda lo que era usted. Usted era, literalmente, usted tenía el infierno garantizado. ¿Amén? Y el Señor le libró de toda la muerte y de la vergüenza. Amén. Y le puso en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para allá que usted va, eso es lo que usted tiene que estar, su mente fija, su corazón fijo. Como dice Hebreos 11, su mirada puesta en el galardón, en la eternidad con Cristo Jesús. Lo que pasa antes de la eternidad, esta vida aquí, hay que vivirla para la gloria de Dios. En algunas ocasiones, la gloria de Dios implica maltrato a nosotros, implica rechazo, implica hasta la muerte, ¿no? Como pasó en el caso de Jacobo. ¿Okay? Jacobo tuvo esa peculiaridad de que murió, al igual que Esteban también murió, mi hermano. Juan el Bautista también murió. ¿Qué nos ilustra todo esto? No es que Dios no está en control, porque Dios está en control. Lo que ilustra es que Dios tiene diferentes formas a través de las cuales nosotros podemos ser para la gloria de Dios. ¿Quiere decir que cualquiera de nosotros puede morir? Claro que puede morir. Pero mírelo bien, usted se va a morir como quiera. Unos antes y otros después. El asunto cuando usted está en Cristo, pase lo que le pase, es que usted confía, porque anda en comunión con Él, de que todo lo que le pase a usted es para que Dios se glorifique. Pues Dios se glorifica en la muerte de sus santos también, al igual que Él se glorifica en la vida de sus santos. La forma de ver esto no es que, ay, qué malo que lo mataron, ay, qué bueno que el otro, a Pedro lo trataron bien y a este lo trataron mal. No, esa es la forma mundana de verlo. Es lo mismo con esta pandemia, mi hermano querido. Nosotros aquí podemos estar con todos los cuidados que nosotros tenemos. ¿Amén? Con mascarilla, con sanitario. Usted puede venir aquí con un traje astronauta si usted quiere, con todos los filtros esos. Traje astronauta para que usted no esté respirando una respira de un tanque. Y si el Señor quiere, se le hace un poquito al tanque y por ahí se le pega el virus y se le pega y se le queda metido dentro del traje para que respire bien. O sea, no seamos tontos con estas cosas. Tenemos que ser cautelosos, tampoco es que vamos a decir, que se chava, como diríamos, el espíritu de Puerto Rico. No, tenemos toda la cautela, Aquí estamos congregados con toda la cautela, con la cautela máxima que podemos tener. Amén. ¿Es suficiente? ¿Impide eso que nos enfermemos? No, no va a impedir que nos enfermemos. ¿Quién decide si nos enfermamos o no? El Señor. Esa es la forma de creyente de ver las cosas. No podemos dejar que el riesgo o el es posible esto o aquello impida el caminar de la iglesia. La iglesia en ese tiempo no podía dejar de congregarse, de predicar, porque estamos en peligro de muerte. Pablo mismo decía, nosotros somos entregados a muerte todo el tiempo, le decía él a los corintios. Nosotros nos vamos desgastando, decía él y los predicadores, para que ustedes vayan creciendo, como que dice, el que sirve a Dios tiene que pagar un precio. El precio es, a veces la gente piensa que el precio es el sufrimiento y todo. El precio es poner la prioridad en hacer lo que realmente Dios nos está mandando. Y el resto el Señor lo va a hacer como Él quiere. Amén. Había un riesgo de muerte en aquellos tiempos. Hoy en día hay un riesgo de muerte también. Pero ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Nada más escucharse? No, la iglesia sigue caminando. Seguimos predicando a Cristo, seguimos enseñando a Cristo Jesús. Esto eventualmente pasará. No quisiéramos esperar y después decir, oye, después que pasó toda la pandemia, qué ridículo nos veíamos si hubiéramos decidido no congregarnos, si hubiéramos decidido
vamos a poner en stand-by la iglesia hasta que todo esto pase. Y si no pasa, y si esto se queda 4 o 5 años, hermano, o más, ¿qué vamos a hacer? ¿Entiendes? Tenemos que seguir, hermano, en el nombre de Jesús, con todo lo que usted. Pero lo mismo estaba pasando aquí, hermano. Agarraron a Pedro, hermano querido, también, mire. Ahí estaba Herodes. Agarré a Pedro, déjame ver qué hago con Pedro. Y se le puso en la cárcel, le integró a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 16 soldados le puso a Pedro para velarlo en la cárcel. Y proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, le estaba aguantando por unos cuantos días, tan pronto pasara la fiesta de la Pascua. ¿Sabe que duraba? La primicia y la Pascua duraban como 10 días. Pues iba a estar 1 semana y pico quizás en la cárcel. Pero dice ahí que él se proponía soltarlo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. La iglesia estaba orando por él todo el tiempo. Señor, libra a Pedro. Señor, ten misericordia de él. Señor, líbralo. Yo sé que tú puedes permitir que muera como Jacobo, pero tú puedes permitir que viva como Pablo. Por favor, Señor, libra a Pedro. Libra a Pedro, Señor. Así estaba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y el verso 6 dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Una de las preguntas que los hermanos hicieron para el foro de preguntas y respuestas, comenzamos el viernes pasado, si usted no lo ha visto, mírelo, está en YouTube, te envié el link, ¿ok? Es si la gente, los trajes que se ilustran, que la gente usaba en estas gráficas, eran trajes reales o no. Y no puedo evitar, cuando veo a los soldados con casco y con armadura, no era típico que no todos los soldados romanos, de hecho la inmensa mayoría no tenían casco y armadura, no había casco y armadura para todo el mundo, hermano. Era algo bien costoso, había que hacerle al tamaño. Eso no era, ¿qué size tú eres? Yo soy large y medium, no, eso había que hacerse al cuerpo. Y era de metal, era bien difícil, bien costoso. Eso solamente lo tenían los generales y otros oficiales de alto rango. El típico soldado romano andaba simplemente con un traje como andaba todo el mundo, y con su espada y ya. O sea, quizá andaba con como con una falda que se ponía de cuero para protegerlo. Nada más. Lo que pasa es que aquí el ilustrador quiere estar claro que usted sepa que esos eran soldados los que estaban alrededor de él, eran presos junto con Pedro. Pero a duras penas iban a dar con el casco, tienen la escoba aquella encima, tampoco la escobilla aquella. Eso era cosa de otra cosa. Pero para que usted pueda ilustrar, lo ve aquí. De hecho, por eso es que usted ve que en todas las gráficas Pedro aparece con la misma ropa. Pero es para que usted sepa y dice, ese es Pedro, lo saqué por el gorro. Sí, para que usted pueda ilustrar bien, pero la intención aquí es ilustrar que Pedro, dice la Biblia, él estaba durmiendo en la cárcel y los guardas estaban alrededor de él. Estaba entre 2 soldados y estaba amarrado con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor, mira aquí a la derecha, y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó, dice, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Puede hacer el Señor que se abran las cadenas? Eso no es nada para él. Si nos creó a nosotros y después que nosotros nos echamos a perder, nos salvó. Si nos creó y nos salvó, puede hacer cualquier cosa. Y las cadenas se abrieron. Y le dijo al ángel, cíñete, como quien dice, amárrate bien la túnica y ponte los zapatos, dale la sandalia, avanza. Envuélvete en tu manto y sígueme. Y parece que Pedro, pues imagínate, lo despiertan y él no sabe claramente qué es lo que está pasando. Entonces Pedro va caminando detrás del ángel y dice, saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, él pensaba que era un sueño.
Dicen, ay, estoy soñando que me están sacando de la cárcel. Amén. Eso es lo que estaba en la mente de Pedro. Estoy soñando, se ve tan real este sueño. Y habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, ¿okay?, la cual se les abrió por sí misma. El Señor le puso un sensor a la puerta en aquel tiempo, y la puerta hizo y se abrió sola. Le puso motor y sensor a la puerta en un segundo, hermano. Amén. Gloria a Dios por eso. Y entonces pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Y a quién esta vez? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora yo sé qué fue lo que pasó. El Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo de los judíos? Herodes lo quería soltar, decía, pero el pueblo de los judíos lo que esperaba era que lo mataran también como habían matado a Jacobo. Herodes lo quería soltar, pero el pueblo no iba a querer que lo soltara. ¿A quién se le parece eso, hermano? Pilato quería soltar a Jesús, pero el pueblo no quiso que lo soltara. Eso no quiere decir que Pilato no tuvo culpa, porque él fue que tomó la decisión, pero el pueblo no quería. Aquí muy seguramente hubiera pasado todavía. Por eso fue que el Señor permitió sacar a Pedro. El plan que tenía con Pedro, amén, era que Pedro viviera, porque el plan que tenía con Pedro era que viviera. Así que lo sacó de la cárcel, hermano. ¿Okay? Y habiendo considerado esto, cuando se dio cuenta que el Señor había sacado el verso 12, llegó a casa de María, ¿okay?, la madre de Juan. Esta era a quien le habían matado a su hijo Jacob. Estas personas no eran personas mayores, a veces lo ponen personas mayores, Juan y Jacob. Pero si Juan murió como de 95 años, bien viejo, antes de que se acabara ese ciclo, no más seguro Juan, para este tiempo, podría tener quizás tendría como 40 años, ¿no? 35, 40 años, no era un viejo, persona joven. Su hermano Jacobo seguramente estaría por esa edad. Pedro no sería muy mayor tampoco. ¿Okay? Así que eran personas jóvenes. Esta señora tendría que ser una señora, qué sé yo, 60 y pico de años tendría esta María, la madre de Juan. ¿Okay? Entonces, este otro sobrenombre Marcos, ¿verdad? Este Juan, es que había un parentesco aquí, no vamos a abundar mucho ahora. ¿Okay? Y este Marcos va a salir más adelante también en la historia bíblica. ¿Okay? Había muchos reunidos orando. Y Pedro llamó a la puerta del patio y salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, dice la ilustración, no abrió la puerta de puro gozo, dice, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, como que dice, ¡ah, ahí está Pedro! Pero se le olvidó abrirle la puerta. Y adentro le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es el ángel, o sea, es el alma, es el espíritu de Pedro, el que se le apareció allí, está en la puerta. Pero como Pedro persistía en llamar, cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Fíjate, hermano, ellos estaban orando que Dios lo librara, y Dios lo libró. Pero con todo eso, una cosa es pedirlo, creerlo, y otra cosa es cuando lo ves cara a cara, se asombran como quieran. Esto ilustra que estos varones y mujeres que estaban orando, y jóvenes que estaban orando, sabían que Dios podía hacer cualquier cosa en su voluntad con Pedro. Podía pasarle como Jacobo, pero podía ser librado como había librado a otros anteriormente. Cuando le vieron, no lo podían creer. Pero él dice, haciéndoles con la mano la señal de que callase, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, hacer esto a Jacobo, saber esto a Jacobo y a los hermanos. Ahora, ese Jacobo no era Jacobo el que había muerto. Este Jacobo era el que era medio hermano de Jesús. Ese Jacobo es el autor de la epístola que nosotros llamamos Santiago. ¿Por qué Santiago y no Jacobo? Santiago viene del nombre San Jacobo, un nombre latinizado. Entonces el Santiago
Ese Jacobo era el medio hermano del Señor Jesús, que no creían en Jesús, sino hasta cuando después el Señor dio su vida por ellos y por todos nosotros. Judas, el de la epístola, era hermano también de Jacobo, que es este que vemos aquí, medio hermano. ¿Por qué decimos medio hermano? Porque eran hijos de María, pero el Señor Jesús había sido engendrado por el Espíritu Santo. Así que técnicamente eran medio hermanos. Así que ese Jacobo eventualmente tomó liderato en la iglesia en Jerusalén. Fíjese lo que nos ilustra. Herodes mató un Jacobo y Dios puso otro Jacobo igual. ¿Usted se da cuenta cómo el Señor obra, verdad? La obra del Señor nunca se queda sin obrero, hermano. La obra del Señor, siempre el Señor provee obreros, porque la obra no es nuestra obra. La obra es la obra del Señor. Y Él se encarga de proveer obreros. Así que cuando Él dice, anúncienlo a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar, claro, a otro lugar donde Herodes no lo viera. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte, a los 16 que habían puesto. O sea, los que terminaron muriendo no fue Pedro, sino los 16 guardias que habían puesto allí por dejar escapar a Pedro. Después descendió de Judea a Cesarea, volvió a Cesarea donde estaba Cornelio y se quedó allí. ¿Está bien? El Señor permitió la muerte de estos otros 16 que habían puesto allí como soldados. Porque el Señor se vale de las cosas para hacer su voluntad. Lo que nos ilustra esto es que el día que nosotros vamos a salir de este mundo uno no lo sabe. Y por eso es que el Señor siempre se ha esforzado en que todos procedan al arrepentimiento. Lo importante es que usted esté salvo y arrepentido por Cristo Jesús. Amén. Porque en cualquier momento podemos volar de aquí, como dice la palabra del Señor. Lo importante es que cada cual de los que estamos aquí, de los que me oyen también remotamente, estemos claros de que somos de Cristo Jesús. No que a usted le gusta Cristo, no que usted de vez en cuando va y visita alguna iglesia y echa los que usted quiera, como a veces la gente dice, o que usted viene aquí y allá y que usted no le hace mal a nadie, que sé, pero ninguna de esas cosas es la que estoy hablando. Le estoy preguntando si usted es de Cristo o no. Le estoy preguntando si hoy usted falleciera hoy, amén, usted está seguro que va a estar en la presencia de Dios. Si usted no está seguro de estas cosas, la palabra del Señor nos dice, tenemos que convertirnos a Cristo Jesús, para que podamos estar seguros a dónde vamos a ir en la eternidad. Jacobo, el hermano de Juan, sabía dónde iba a estar en la eternidad. Pedro sabía, Pablo sabía, toda la iglesia sabía. Para ellos no era una calamidad morir. Ahora, miren lo que sigue diciendo de Herodes, para entonces ir a los puntos esenciales. Verso 20 dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Esta es la región de Fenicia, esta que le digo. Cristo había predicado en Tiro y Sidón. ¿Se acuerda la mujer sirofenicia? La que le dijo, Señor, yo creo que vaya a casa porque tengo mi hija enferma. Y si yo no puedo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. ¿Se acuerda de eso? Sí. Y ella le dijo, sí Señor, eso es verdad, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el Señor dijo, ¡wow! ¿Qué pelota de fe tiene esta señora? ¿Te recuerda eso, verdad? Sí. Pues fue ahí, en esa región de Tiro y de Sidón. El Señor salió del área de Galilea, Judea, y en ese momentito fue a Tiro y Sidón, que quedaban en la costa, división de Damasco, pero en la costa, y predicó un tiempo y regresó, como quien dice, ilustrando que más tarde se iría a predicar el Evangelio allí también. Amén. El Evangelio no era para los judíos solamente, para los judíos primeramente y también la tercera palabra. Herodes estaba enojado contra esa gente de Tiro y Sidón. ¿Qué era lo que pasaba? Esa región de Tiro y Sidón era una región, era una provincia, por decirlo, un distrito que se debía
a Herodes. Herodes era el gobernador de toda el área. Pero había una provincia, Tiro y Sidón, ciudad de Fenicia, que dependía de que la comida, gran parte del comercio, de la comida que les llegaba, viniera a través de los canales que gobernaba Herodes. O sea que para ellos recibir comida allí tenían que estar de buenas con Herodes. ¿Entiendes? Ahora ellos pueden tener un buen comercio, que Herodes no le hiciera un embargo, como le tienen un embargo a otros países, que tienen un shutdown para que no haya comercio con Estados Unidos, por ejemplo. Pues aquí Herodes le puso, ¿verdad?, un tranque, un embargo económico a la gente de Fenicia. Parece que la gente de Fenicia no estaba muy contento con Herodes, y Herodes le dijo: ustedes no están contentos conmigo, no me apoyan, pues yo les tranco, les cierro la llave. Y estaba sucediendo eso ahí. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, a la buena sí, y sobornado Blasto era camarero mayor del rey, o sea, encontraron a alguien que estaba todo el tiempo, el camarero. ¿Qué era el camarero? El que probaba la comida antes de dársela al rey. ¿Para qué probaba el camarero la comida? ¿Para ver si estaba buena? Para ver si no estaba envenenada, hermano. Pues en esos tiempos la gente le echaban 3 pasitos en la comida y ahí mismo daban 3 pasitos y ahí se quedaba. Eso sucedía mucho. ¿Se acuerdan? Los que estaban presos con José en la cárcel. El copero del rey y el panadero. ¿Se acuerdan? Era copero y panadero nada más. Eso de suplirle pan al rey no era como ir a la panadería allá abajo. Era certified. Si el rey le daba un dolor de vejiga, el panadero lo más seguro lo pasaban por la piedra, porque le iban a echar la culpa a lo que el rey se comió. Si el rey se tomaba el vino y le daba algo, le costaba la muerte al copero. Si Herodes le pasaba algo, le costaba la vida a Blasto. Así que Blasto, si usted quería llegarle a Herodes, usted trataba de conseguir a Blasto. Era el camarero mayor el que mandaba a los camareros. Y a través de Blasto estaban tratando de comerle el cerebro a Herodes. Pedían paz. Herodes, no nos trates mal, nosotros somos tus súbditos. Oh gran rey Herodes, no hay ninguno mejor que tú. ¿Por qué? Porque el territorio de ellos era abastecido por el del rey. ¿Está bien? Ese era el problema. Y para que ellos vinieran a hablar con Herodes, pues Blasto parece que organizó este evento. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Josefo, que era historiador para este tiempo, y Tácito, que era historiador un poquito más tarde, cuentan que en este evento Herodes se hizo un traje que él tenía. Se usaban hilos como de plata, hermano, tela mezclada con hilos de plata. Se usaba con el oro también. El asunto es que ese traje, ¿ven?, cuando el sol le daba, cuando estaba el historiador, brillaba. Y acuérdese, hoy en día usted compra un traje con lentejuelas eso por 15 pesos y brilla y se lo pone, pero eso hoy, en aquellos tiempos no, hermano. En aquellos tiempos todo el mundo se veía igual. Mire, este color que yo tengo aquí, este color que, mire, allá hay uno, mire, yo estoy diciendo que costó 15 pesos eso. Es un traje que está con una blusa elegantísima. Pero mira, aquí yo le veo los destellos. Mira, la hermana Lucy tiene unos botones como que brillan un poquito. Hoy en día el asunto que brille es bien común, se consigue. ¿Saben? En aquellos tiempos no. En aquellos tiempos, mira, la ropa se veía de este color. Este era el color más vivo que había en aquel tiempo. Color caqui. Caqui bajito, caqui subido. Y negro, no existía negro completo. Era oscuro. No había colores, hermano. Cuando había alguien que se ponía un traje de púrpura, que era un color bien intenso, o sea, era cosa para quedarse mirando. ¡Wow! Cosa más tremenda. Inclusive el tener prenda, esas cosas no era dado. O sea, cuando alguien se ponía un traje, que evidentemente tenía hilos de plata con hilos de tela mezclados, y el sol le daba y brillaba, la gente se quedaba como que era una cosa bestial que estaba sucediendo en la cara de ellos. Y eso fue lo que pasó ese día. Les arengó, o sea, empezó a hablarle. Ustedes saben que yo soy el mejor del mundo, ustedes saben lo ignorante que yo soy, ustedes saben que yo brego, ustedes saben. Como que dice, a cantarse la gloria. Y el pueblo
del Señor, era porque le estaban lamiendo el ojo, como así lo hacían en Aguadillano y San Benito, no lamiendo, como decimos nosotros. Le estaban lamiendo el ojo a Herodes le gustó, y dijo, le gustó que lo llamaran Dios. Fíjate la connotación. Quien lo había puesto a él por gobernador, por rey, era el emperador. Y el emperador era considerado Dios dentro del gremio romano. El emperador era Dios, era un Dios. Pero Herodes no era Dios, era un Dios y un diosito. Era un reyesito de goma puesto por él. Pero esta gente le estaban llamando, tú eres Dios también. El emperador, y ahí le está haciendo la pelea Herodes, y él le encantó eso, de hombre acomplejado y lleno de sí mismo, y le gustó que le llamaran Dios, y al momento, por ese orgullo que le dio, creyéndose Dios, lo mismo le pasó a Nabucodonosor. Qué gran esta Babilonia que yo hice con las manos mías, muy mías personalmente, que si no hubiera sido por mí, ninguno de ustedes fuera nada. Cantos de infelices. Esta Babilonia la hice yo con mis manos. Esta es la gran Babilonia. Dice que ahí mismo se tostó y no hubo pastilla que lo curara. Se tostó y cayó en 4 patas Herodes. Dios lo tumbó en 4 patas y dice que comía hierba como comen las bestias del campo. Y no le gustaba dormir bajo techo, dormía debajo en el sereno. Lo decía allí la Biblia. Estuvo 7 años loco hasta que el Señor le quitó la loquera. Hasta que reconoció que el que manda no es Nabucodonosor, el que manda es Jehová Dios, él es el que hace y deshace. Pues este varón, creyéndose Dios, el Señor decidió actuar con él. Y el ángel del Señor le hirió, como que dice, algo le afectó, porque no le dio la gloria a Dios. Como dice, no solamente en ese momento, en toda su vida. Fíjense el asunto aquí. Fíjense el asunto aquí. Romanos 13 dice que los gobernantes son puestos por Dios. Son, vamos a decir así, permitidos por Dios. Amén. Herodes también. Herodes no creía en Dios para nada. Pero eso no quería decir que Dios no hubiera permitido que él fuera rey. ¿Cuál era la expectativa de Dios respecto a Herodes? Que Herodes le diera gloria a Dios con su labor de rey. Usted dirá, Herodes estaba muy lejos de darle gloria a Dios con eso, porque mira, mató a Jacobo y metió preso a Pedro. Si Dios no le abre la cárcel a Pedro, lo hubieran matado también. ¿Qué gloria a Dios le estaba dando Herodes? Pues ese era su problema, ese era el problema de Herodes. La expectativa de Dios es que le diera gloria a Dios. Pero Dios se cansó. ¿Cuándo se va a cansar Dios con cada uno de los que no le conocen? No sabemos, pero Dios se cansa de las cosas. Y aquí le pasó la cuenta a Herodes. No le dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. No quiere decir que se murió ese día allí. Era ahí cuando le dio el dolor. Le dio el dolor a Herodes. La palabra del Señor dice que murió comido de gusano. Cuando usted busca los libros de historia, estuvo así 5 meses. Parece que le dicen los historiadores que fue que le dio algo en los intestinos. Y dice que los que lo cuidaban, que la peste estaba hasta la cajetera, hasta allá. Es que estaba putrefacto en vida, tenía como una necrosis de los intestinos gangrenados. Y en los últimos días se le salieron todos los intestinos. Cuando usted vea cómo murió este hombre, que estaba vestido de plata allí, pero después se quiso hacer como si fuera Dios. Así le pasó a Nabucodonosor, en este caso Herodes, así, 5 meses. Bueno, que no lo enterraron en los sepulcros donde estaba la familia de él, por considerarlo como inmundo, lo enterraron en otro lugar por allá. La gente no quería saber de él. ¿Por qué? Porque no trataba a nadie bien, no estaba haciendo lo que Dios, como gobernante, le delega a todos los gobernantes. Todo el mundo tiene que irle a darle cuenta a Dios. La gente piensa por su orgullo que Dios se olvida de las cosas y que las cosas pasan y que yo me salvo con la mía porque a mí me dio la gana. Pero el Señor pasa la cuenta.
¿Cuál va a ser la cuenta que usted, si es de Cristo, le va a pagar al Señor? Ninguna, porque el Señor pagó su cuenta ya. Pero aquellos que andan por ahí pensando que son valientes y no le han dado cuenta al Señor y no han hecho la paz con Él a través de la sangre de Cristo, creyendo en Cristo y confesándolo como Salvador, pues andan todavía expuestos a que el Señor les pase la cuenta. Por eso es que el Señor nos va a mandar a nosotros a predicar su palabra. Pero, a pesar de que Él expiró comido de gusanos, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mientras el mundo estaba por allá padeciendo las cosas que el mundo le van a pasar, un adelantito a Herodes, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén y llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí lo veo, mira, usted lo conoce más o menos por la vez. Pedro es de Juan, Pablo es el de allá, el del asunto verde, el del centro Bernabé y el muchacho más joven, Juan Marcos. Eventualmente, Bernabé, Saulo y Juan Marcos irían en el primer viaje misionero de Pablo. Amén. Eso es lo que vamos a ilustrar la semana que viene. Vamos a ver cuando el Espíritu Santo separa a Bernabé y Saulo y Juan para ir al primer viaje misionero. Saldrían de Antioquía a Chipre y vendrían a todas estas ciudades. Vamos a empezar a ver esa narrativa. Como dije, el libro de los Hechos se va a enfocar en cómo se predica el Evangelio en los otros lugares que no eran Jerusalén. ¿Amén? Todo esto por acá. En ese mundo conocido, el Evangelio llegaría por la gracia de Dios. Así que capítulo 13, comenzaremos la semana que viene, más adelante capítulo 14. Capítulo 13 y 14 narran el primer viaje misionero de Pablo. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos visto hoy para resumir? Enfocándonos en la iglesia, nos habló de la iglesia en Antioquía, nos habló de la iglesia en Jerusalén. ¿Cuáles son las características de una iglesia que triunfa, una iglesia triunfante, hermano? Primero, lo que podemos ver, tenían osadía en el ministerio evangelístico, o sea, se encargaban de predicar a Cristo para que muchos conocieran. ¿Okay? Dice que estaban hablando de la palabra a los judíos primeramente en el verso 19, pero también le hablaron la palabra a los griegos, dice en el verso 20, y el gran número de ellos creyó y se convirtieron en el Señor porque la mano del Señor estaba con ellos. Así que es deber de la iglesia seguir predicando a Cristo Jesús en donde quiera que estemos. Cuando usted sale de aquí, usted es un ejemplo de Cristo a todos, hermano, y debe seguir así mismo. Amén. Otra señal de una iglesia triunfante es que están fundamentados en la sana doctrina. Recuerden que enviaron a Bernabé allí, a Antioquía, para ver qué doctrina tenían. ¿Okay? Cuando Bernabé vio allí, se regocijó y los exhortó a que permanecieran fieles al Señor. Permanecieran fieles en la doctrina que habían creído. Es esencial creer correctamente lo que dice la palabra del Señor. La iglesia que triunfa es esa. No podemos creer, recuerda que estábamos explicando especialmente el viernes, que hay asuntos que son costumbres de denominaciones, pero que no están en la Biblia. O sea, no es doctrina bíblica, es doctrina denominacional. Nosotros acá, en el colectivo, usted me ha escuchado llamarle a esas costumbres Mishnah, porque en el judaísmo hay grupos escritos de costumbres, de las tradiciones de los ancianos, como decía antes el Señor. Ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque las tradiciones eran eso mismo, eran inventos de los ancianos de los judíos que no eran bíblicos. Pero lo mismo pasa con las denominaciones. Las denominaciones tienen unas doctrinas que no son bíblicas. Por ejemplo, bautizar infantes. No estamos hablando de la doctrina católica romana nada más. Hay iglesias, denominaciones protestantes que insisten en bautizar niños. Niños no saben lo que está pasando. ¿Por qué bautizan niños?
Si el bautismo debe ser en obediencia a haber creído, como dice la Biblia. Entonces, si la Biblia lo dice tan claro, ¿por qué una denominación insiste en hacer un disparate que no está en la Biblia? ¿Por qué? Porque hay costumbre de que siempre hemos hecho esto así, y cuando protestamos contra lo que estaba mal, pues decidimos quedarnos con algunas cosas que estaban mal también, y duran hasta el día de hoy. Por eso es que la doctrina de la iglesia tiene que ser bíblica, no denominacional. ¿Okay? ¿Sí me entienden? No es doctrina bautista, no es doctrina metodista, no es doctrina pentecostal, no, porque las hay. Tiene que ser según la Biblia. Bernabé verificó eso. Eso es fundamental para que una iglesia sea triunfante en Cristo. Recuerden, hermano, mire, triunfantes, personas que viven triunfantes, que si tenemos 3.000 congregados y tenemos que hacer 17 cultos en la semana porque no cabe. Hay gente que piensa que eso es ser un triunfante en Cristo. En un mundo malo y pecador como el que estamos viviendo, ¿okay? Los números de 3.000, 4.000, 5.000 en un estadio lo que denotan es de gente que en realidad no han creído, hermano. Porque se lo dan por bueno y celebrando qué cosas ya. La iglesia está para seguir predicando a Cristo Jesús. No es para estar cantando canciones en un estadio ni para que lo vayan a sentir bien en un estadio. ¿Vio? Las cuestiones de grupetes y multitudes de miles, usted puede estar seguro, allí no se está moviendo el Señor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor se mueve en el uno a uno, hermano. El Señor se mueve sabiendo que la iglesia, que se va creciendo, que va añadiendo a la iglesia cada día los que van a ser salvos. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a aparecer el impío y el pecador? Amén. Cuando la palabra se dice, habrá muchos que me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto o aquello. ¿Cómo tú vas a decir ahora que no nos conoces? Esas son advertencias. Mucha gente, lo vemos en los evangelios, todos los que seguían a Jesús, estaban siguiendo a Jesús, ¿verdad? Literalmente por panes y peces. ¿Usted recuerda eso? El mismo Señor Jesús se lo dijo. Capítulo 6, 7 y 8 de Juan. Tenga cuidado con los grupetes, y mucho menos con evaluar el éxito de la iglesia en base a la cantidad de personas que se congregan. ¿Okay? El éxito de la iglesia, ¿sabe qué? Cada vez que nosotros aquí estamos siguiendo fieles al Señor, y el Señor va añadiendo a la iglesia a los que se salvan, esa es la obra del Señor. Ahora bien, la otra es la generosidad en las ofrendas. Fíjense, los de Antioquía ayudaron a los de Jerusalén cuando estaba la hambruna. ¿Qué estamos diciendo? Nosotros nos toca ayudar a otros hermanos, pero vamos a ayudar también. Lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo, porque el Señor lo pone en el corazón. Entonces una visión misionera mundial, sabiendo que hay perdidos aquí también, pero hay perdidos en muchos otros lugares. Y en la manera que nosotros apoyemos eso, en nombre de Jesús, y apoyamos misioneros en otros lugares, participamos, ¿verdad? Cuando tenemos que participar con ellos, sabiendo que sí hay una misión misionera, pero la misión primera es la que Dios nos ha dado aquí. Amén. Pero con todo y eso, seguimos. Así que tenemos que seguir persistiendo en estas cosas, hermano, para así seguir siendo una iglesia que esté afinada al orden de Dios. Amén. Y el cristiano nos da ejemplo de estos pasajes que estuvimos viendo. Pues claro que sí. ¿Okay? ¿Cuál es el cristiano ejemplar según vemos aquí en esta cosa? En el verso 19, el cristiano ejemplar no se deja derrotar por la persecución o por las dificultades que estamos viendo en el día a día. Ayer, en ese tiempo había persecución, hoy en día tenemos esta pandemia que está aquí. No podemos dejarnos, ¿verdad?, derrotar por eso. Al contrario, estamos llamados a pagar el precio y a probar, ¿verdad?, la fidelidad de Dios. Amén. Y aquí estamos, hermano, probando la fidelidad de Dios. El cristiano ejemplar es una persona que está ansiosa de testificar en donde quiera que va y tener un buen testimonio para ir con ellos. También es una persona, el cristiano ejemplar, que está dispuesta a recibir y a escuchar personas más experimentadas en el Evangelio. O sea, el cristiano ejemplar no es una persona complejada, lo que le quiero decir. Hay algunas personas que no se agradan de que venga otro hermano y les enseñe la palabra del Señor. Porque para ser enseñado uno tiene que ponerse debajo de él, tiene que someterse, ¿verdad? Y todos somos enseñados, ¿verdad? Inclusive cuando somos enseñados por el mismo Señor, tenemos que ser sumisos al Señor, tenemos que ser mansos, porque si no nunca vamos a querer aprender de Él ni de nadie. Pues, ¿qué decimos aquí? Los hermanos de Antioquía, ¿ok?,
Mira, recibieron a Bernabé y lo escucharon. Escucharon a Pablo, dice el verso 25, y escucharon a Agabo cuando Agabo vino a advertirle del hambre que iba a venir. O sea, eran personas mansas y humildes y sometidas que sabían escuchar cuando Dios estaba hablando y Dios había enviado personas a enseñar. Y también el cristiano es para una persona generosa, ¿okay? que comparte de lo que Dios le ha dado con los necesitados. Si usted ve un paralelo entre el cristiano ejemplar y la iglesia que triunfa, es precisamente eso, no hay casualidad. Porque la iglesia está formada por los creyentes que están andando según la palabra de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Así que resumiendo, ¿qué fue lo que vimos hoy, hermanito querido? Vimos que la iglesia siempre va a tener persecución, sea física, espiritual, agresiva, como lo que están pasando hoy, o pasiva, como el efecto que pudiéramos dejar que tenga la pandemia o no. Ese efecto nosotros decidimos si lo va a tener en nosotros o no. Es necesario también entonces que la iglesia como cuerpo de Cristo se mantenga unida en el amor de Cristo, porque los necesitamos unos a otros. Recuerde que la palabra del Señor dice, en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Solamente que no podemos permitir que eso sea el amor entre hermanos de la iglesia. El amor hay que cultivarlo y tenemos que estar de cerca, hermano. ¿Ah? Podemos amar a la gente que está lejos, pero el Señor nos ha dado a los hermanos que estamos aquí para amarnos y estar cerca. Amén. Importante. Tenemos que ver claro que hay consecuencias para los que persiguen a Cristo y los que persiguen al cuerpo de Cristo. ¿Qué le pasó a Herodes? Amén. En personas dicen, se salió con la suya Hitler. Sí, Hitler se salió con la suya. A mí no me parece que se salió con la suya. Toda esta gente que andan haciendo malandrinería, inclusive gente que han visto, el otro día se estaban lamentando de uno de estos dictadores de por allá, no me acuerdo, de Sudamérica, Chile, sí, uno de ellos, que supuestamente pues murió de viejo. Y todo el mundo decía, ese bandido habían debido de ejecutarlo, pero nunca lo pudieron enjuiciar. Y muchos decían, se escapó. ¿No? ¿Para dónde se escapó? Cogió, se le escapó a la gente aquí y cayó en las manos del Señor, del Dios vivo. A ese no se le escapa a nadie, hermano. Ese varón eventualmente estará en el lago de fuego. Ahora mismo está en el lobby del lago de fuego esperando que venga el juicio del trono blanco y se abran los libros que diga el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Hay consecuencias para los que persiguen a Cristo. El plan de Dios para cada uno de nosotros puede incluir librarnos de todo el desenlace difícil o no. O sea, nos puede librar de la muerte o no nos tiene que librar de la muerte. Si usted recuerda a los muchachos allá en Daniel, ¿usted recuerda cómo ellos se le malcriaron allí a Nabucodonosor? Daniel 3, mire cómo dice. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos este asunto. Como dice, el rey dijo, yo tengo un horno preparado para echarlo a ustedes ahí de cabeza. ¿Y qué Dios será aquel que os va a librar de mis manos? Y él le dijeron, nosotros no te vamos a responder ni no nos da la gana de contestarte esa pregunta. Al rey. Porque aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de los fuegos ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, que nos quemamos el horno. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esos jóvenes sabían que Dios puede librar. Si Dios los iba a librar en ese momento, ellos no sabían, pero ellos estaban claros en qué cosa. Que nosotros de una forma u otra no vamos a hacer lo que te dé la gana. Nosotros vamos a orar y a bendecir al Señor y a obedecer al Señor. Esa debe ser la misma actitud de nosotros hoy. Amén. Ahora bien, nos manda en Filipenses que no estemos afanosos por nada, simplemente confiando, poniéndonos delante de Él. Eso es lo que quiere decir, por nada estéis afanosos. Ponga su vida en las manos del Señor todos los días, encomiéndase al Señor todos los días. Amén. Para que el Señor vaya haciendo con usted lo que Él quiere hacer con usted. Otra cosa importante, Dios pide que su
pueblo esté unánime en la oración, hermano. Estaban orando por Pedro sin cesar, decían, cuando estaban a casa. Como estuvieron cuando oraron por la dirección de Pedro. Los hermanos tenemos que siempre estar unidos porque nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Importante. Santiago 5:16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, porque los hermanos pueden tener quizá alguna diferencia entre uno y otro. Amén. Y oren unos por otros para que seáis sanados en el sentido espiritual. Usted puede estar en paz con su hermano. Hay una bendición en estar congregados como iglesia cuando estamos todos en comunión. Amén. Esa es la parte importante. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso es que lo dice claramente. Los ángeles de Dios son sus mensajeros y obreros. Se vieron al ángel que mandaron a sacar a Pedro de la cárcel y obran en pro de su pueblo. Hasta el diablo sabe que los ángeles están mandados a asistir al pueblo de Dios. Amén. ¿Cuántas veces el Señor nos haya cuidado a través de sus propios ángeles y mensajeros? Amén. El Señor es bueno y siempre está con nosotros. El Señor puede revelar su voluntad a través de su Espíritu Santo. Yo lo vio a través del profeta Agabo, hablando a través del Espíritu Santo. Amén. Y obviamente nos manda también el Señor que cuando tengamos oportunidad le hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe, ilustrando que la familia suya verdadera son los hermanos en Cristo. Amén. El énfasis con ustedes debe estar en los hermanos en Cristo. Es bíblico, tenemos que seguir así. ¿Y cuando no tenemos oportunidad? Amén. Y por último, el nombre cristiano era una burla de los inconversos hacia la iglesia, y se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. La iglesia, cuando anda como Cristo manda, siempre será objeto de burla y de desprecio de parte del mundo. Nunca espere que el mundo le cante la alabanza a la iglesia. Nunca espere que el mundo hable bien de la iglesia. ¿Qué? Porque cuando la iglesia esté predicando a Cristo, va a estar predicando y tiene que predicar a Cristo. Y continuaremos predicando a Cristo. Ese mensaje va en contra de lo que el mundo enseña y cree. Por lo tanto, a ellos no les va a caer bien, aunque sepan que es verdad. Por lo tanto, nunca vamos a estar recibiendo alabanza, ni necesitamos ni la buscamos en Dios libre, de alabanza del mundo como tal. Así que, a través de esta historia bíblica, hermanos, hemos visto claramente cómo el Señor, si usted lo mira como el mundo lo mira, usted podría pensar que Dios no estaba en todo control de lo que estaba pasando en la iglesia, pero a través de lo que vimos en la Biblia nos explica claramente todo lo contrario, que el Señor está en control y que el Señor siempre dispuso que su evangelio se siguiera predicando a toda criatura y que todos pudieran eventualmente conocer, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, que todos tuvieran la oportunidad de convertirse. Y el trabajo para la iglesia hoy es ese mismo, para nosotros poder estar así mismo en el Señor. Amén, hermano. Así que esas son las verdades que hemos visto hoy. Últimas dos: los que son de Dios y andan en comunión con Él siempre estarán en armonía con aquellos otros que quieren hacer su voluntad. ¿Por qué? Estaban glorificando a Dios en Antioquía y cuando llegó Bernabé, que también quería glorificar a Dios, no se formó una diferencia. ¡Hey, gloria a Dios! Aquí estamos todos juntos y se gozaron. Por último, tenemos que seguir predicando a Cristo con nuestra boca y con nuestra vida. Nuestra vida debe apoyar lo que nosotros decimos con la boca. Amén. En el nombre de Jesús. Hermano, hasta aquí nos ha traído el Señor. En el nombre de Jesús. Así que la iglesia crece, pero la iglesia sigue siendo perseguida. Hoy en día, para la iglesia que va creciendo, la iglesia también sigue siendo perseguida. Lo que el Señor nos ha llamado a hacer es seguirle siendo fieles, mi hermano querido. Así que la semana que viene, como les dije, vamos a estar en Hechos capítulo 13. Amén. Y vamos a ver el primer viaje misionero de Pablo, junto con Bernabé y con Juan Marcos. Amén, en nombre de Jesús. Les invito a estar de pie un momentito, hermano, en nombre de Jesús.
para entonces hacer una oración todos juntos. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta mañana por ser bueno con nosotros, nos has permitido congregarnos, mi Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu provisión, gracias por estar con nosotros, gracias por quienes se unieron, Señor, remotamente también. Te pido, mi Señor, tu bendición grande por todos nosotros, Señor. Gracias porque por tu gracia pudimos ser salvos. Y ahora, Padre Santo, hemos dado de gracia lo que tú nos has dado, tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, que ha estado con nosotros hoy. Te pido, mi Señor, por la salvación de todos los que nos escuchan también, mi Señor. Bendíceles y que podamos, Padre Santo, ser añadidos a sí mismo, a tu familia, mi Señor Jesús. Todos los que escuchan este mensaje y aún no se hubieran salvado, Padre. Que hoy sea el día de salvación y que hoy sea el día, Padre Santo, de venir a tu camino. Gracias, Padre, yo te doy por tu iglesia que nos ha permitido estar congregados hoy. Algunos andaban indispuestos, Señor, otros les fue imposible estar hoy, otros, Señor, habían ya decidido no estar hoy. Yo te pido, Padre Santo, por el crecimiento de tu iglesia, mi Señor. Que tu iglesia siga siendo victoriosa y siga siendo, Padre Santo, gobernada por ti y por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a siempre serte fieles en todas las cosas, seguir predicando tu palabra, mi Señor, y que tú añadas a tu iglesia los que han de ser salvos. Llénanos, Señor, a todos nosotros ahora de tu presencia, Padre, que estamos aquí. Y permítenos ahora, Señor, cuando vayamos a tus alabanzas, a cantarte, Señor, con gozo y a bendecir tu santo nombre. Porque aquí, Señor, envías tu bendición y vida eterna. Gracias te damos, mi Señor, y bendice a todos los que eventualmente escucharán este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga. Que vayan bien y hasta la próxima. Recuerden el martes que viene en el nombre de Jesús.